Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Hoy un día muy complicado, pero no solo un día muy complicado en materia de salud, que lo es. No se puede saber si estamos frente al pico de la enfermedad. Da la impresión que estamos acercándonos. Hoy fíjate estos números que estamos teniendo. Otra vez estamos hablando de la mayor cantidad de infectados en nuestra zona, en la zona del AMBA. Estamos hablando de 26 fallecidos, 1.720 en total, 3.663 infectados, la gran mayoría aquí en el AMBA, más de 90.000 en todo el país. Yo no sé si se me permite periodísticamente, podría decir, estamos empezando a ver lo que es el pico de la enfermedad, pero también tengo la impresión que estamos en un pico de tensión social muy fuerte. Hoy fue un día definitivamente que no podemos no analizar desde el punto de vista de lo que ocurrió en la calle. Ya está sentado aquí con nosotros Julio Bárbaro. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Y la verdad tengo muchas ganas de escucharlo para ver lo que ha pasado, porque hubo mucha gente en la calle sobre la que vos podés discutir por qué estaba. Me parece que hay algunas cosas que hay que decir. Primero, hay límites para toda esta situación. Y uno es el límite de la violencia física. Nuestro repudio y nuestra solidaridad. Repudio a los que golpearon y trataron de romper un móvil periodístico C5N. Nuestra solidaridad para nuestros colegas de C5N. Es inadmisible que esto pase. También es inadmisible que entremos en un nivel de violencia verbal fenomenal. Creer que la gente que estaba en la calle estaba simplemente por odio visceral, por gorilismo, es un error. ¿Puede haber gente que odia el peronismo? Sin duda. Pero allí había gente que no tenía trabajo, gente que necesitaba un horizonte, gente que no entiende por qué Lázaro Báez, a pesar de que la ley lo permite, está libre. Hoy vamos a tratar de explicarnos. Todo esto está muy bien. Ahora, hay algo, perdón el término marxista, una superestructura que está por arriba, que es que estamos en una pandemia y no hay que violar la cuarentena. Yo sé que es muy difícil decirte a vos que no tenés laburo, que estás enojado, pero tenemos que bajar todos un cambio. Empezando por nosotros. Y si me permitís la pedantería, por este periodista. Me parece que es hora en este momento de aparente pico de la salud, bajar un cambio, discutir los temas. Claro que hay que discutir. La democracia es discutir. La democracia no es solo el gobierno de las mayorías, es esencialmente el respeto de las minorías. Entonces, en este marco, lo que hoy vimos es preocupante por un montón de cuestiones. Hay límites que no podemos de ninguna manera transgredir, que es la violencia. También la intolerancia al pensamiento distinto. Es decir, estos son meros odiadores anticuarentenas que quieren la muerte o los otros que dicen que se vayan, no los aguanto más. Hay que aislar esos extremos. Como hay que aislar al virus, como la cuarentena es el modo de protegernos, hay que poner en cuarentena las intolerancias. Si yo hoy pudiera pedir algo es, pongamos en cuarentena y ojalá para derrotarla las intolerancias. Buenas noches a la mesa, ¿cómo les va? ¿Qué vio hoy, Julio? ¿Qué vio con esta situación? Yo vi un estallido en una sociedad en la cual, para mí, el 70% transita la desesperanza. Y el miedo al futuro está generalizado. Entonces, esa salida no es que tenga un peso significativo en cuanto a número, pero como síntoma de la crisis de la sociedad, hay que asumirlo. Me parece que lo absurdo es que algún oficialista desprecie eso como síntoma importante. Fue muy importante y es más todavía lo que vamos viviendo cotidianamente como dolencia de una sociedad desanimada. Ahora, coincide conmigo que en el medio de esto está la necesidad sanitaria de cuidarnos, no romper los distanciamientos, no salir a provocar lo que todos hemos aprendido, que no tenemos que estar en contacto con el virus y hay que cuidarnos por una cuestión de supervivencia. Eso está fuera de discusión. Claro. Bueno, pero la crisis, sí. O sea, cuando Alberto plantea la primera reacción frente a la pandemia, hay un 80% a favor. Luego pasan un montón de detalles que son síntomas importantes de digamos, la jubilación de vudú, si quiere, por poner un absurdo. Sí, sí. Esa suma de libertades y de gestos que hacen que la gente sienta que vive un país de injusticia. Esas cosas bajaron de un 80 de acuerdo en la suelta de los presos. Nacho, ¿qué primera reacción hubo en los gobiernos? Porque pienso en la nación, pero pienso en la provincia y pienso en la ciudad. Bueno, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad salieron a repudiar el ataque a C5N. Fue una jornada muy extraña, Luis, porque arrancó el presidente con Rodríguez Larreta, lo llamó mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, una jornada que uno preveía que iba a ser conciliadora. Dijo el presidente, a mi criterio, un mensaje acertado, vengo a terminar con los odiadores seriales. Creo que sí. Un mensaje que todos pensaron que era para enfrente
pero yo te agrego que Sí, también sí, tiene una sí. connotación interna a los sectores más extremos del oficialismo. Un mensaje positivo y después se enrareció todo el clima. La primera reacción sobre esta marcha del gobierno fue: el ala dura de Cambiemos está atrás de esta marcha. Ese fue el mensaje. O sea, en el sector del albertismo dicen, esto que pasó acá, lo que estás viendo, son los halcones del ex gobierno de Cambiemos. De hecho, difundieron durante toda la tarde un informe privado, reservado, que lo tenían internamente respecto a cómo había sido el movimiento de cuentas en redes sociales. Vinculan principalmente al expresidente, a Mauricio Macri, y también a Patricia Bullrich. Pero la reacción pública del gobierno no va a ser cuestionando a quienes estuvieron en la manifestación. No va a haber un señalamiento como uno entendía que podía haber en otros tiempos. No es esa la reacción, es lo que planteaba Julio. Todos los que estaban en el obelisco no estaban a favor de golpear a un periodista, en contra del peronismo, en contra de la cuarentena. Hay matices, marcaron sí muchos matices, y también un denominador común que es el hartazgo evidente después de 100 días ¿Qué de le hemos cuarentena. dicho? Rosario, ¿qué percibiste? No ¿Qué lo encontraste? dirán públicamente, pero hoy la frase en Olivos, la frase del presidente es que esos manifestantes son ignorantes sanitarios. Ignorantes sanitarios, decían en Olivos sobre los que se manifestaron hoy. Estaban muy enojados porque, como uno puede ver en el video, no hay distanciamiento social, claro. no hay uso de barbijo. Y a la noche también decían, bueno, parece que el mensaje de Alberto fue premonitorio, ¿no? Hablar de los odiadores seriales. Bueno, justamente en la calle también lo que están viendo son estos odiadores seriales y, como decía Nacho, automáticamente vinculan a la violencia macrista, le dicen ellos, por estos hechos. O sea, esto es interesante el concepto. Ignorantes sanitarios. O sea, se escuchaba hoy en Es Olivos. horrible el concepto. Perdón, Porque es realmente no entender nada de psicología. Esa gente sale porque tiene una bronca que la hace superar el miedo al contagio. Y eso lo tengo que asumir como tal. Salir de la grieta es entender al otro, no sectarizar al otro. Sí, ladrarle al espejo no sirve. O sea, Si decían eso, me da pena. Sí, Mariano, decías. Eso es delito, en definitiva. Si no están autorizados, hay una ley y un delito en el artículo 205 que te prohíbe salir sin autorización a circular. O sea que los que salieron y hicieron esto están cometiendo por Están lo menos una cometiendo un infracción. delito. Pero infracción no, menos mal que delito. no apareció la policía y empezó a llevarse gente, porque hubiera sido mucho peor, ¿no? No, Imposible. seguro. Menos imposible. mal, No, menos mal. O sea, a mí lo que me parece es que yo comparto el diagnóstico de Bárbaro. Digamos, hay una situación, estamos todos de acuerdo que nos tenemos que cuidar sanitariamente y esto hay que insistirlo, porque me parece que estamos al pico. Todos los médicos te dicen, no sabemos, no vamos a ver si es el pico hasta que pase, hasta que empiece a bajar. Ahora, dicho esto, hay otro fenómeno real que es cansancio, desesperanza, angustia, gente que ha perdido su trabajo y que me parece que si vos los demonizás, los alimentás. Y provocaciones del gobierno que fueron varias. Digo, yo empecé mi diálogo con Alberto, apenas lo nombraron, diciendo, olvídate de Lula. Cuando él dice, el otro día le dice a Lula, extraño a Chávez, ¿qué le dice a la sociedad? ¿Qué porcentaje de nuestra sociedad cae en ese hecho? Digamos, hay una política internacional que no se corresponde con la necesidad de la sociedad, ¿o no? Sí, ahora digo, yo Lo de Bolsonaro es absurdo. siento que hay que bajar un cambio. O sea, Sí. siento que en estos 15 días en donde estamos de verdad en una situación muy crítica, hay que bajar un cambio. A mí me gustó mucho el discurso hoy del presidente de vengo a terminar con los odiadores seriales y me parece que es un gesto que me cuentan cayó bastante feo en algún sector del kirchnerismo más duro y del macrismo más duro cuando dijo mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Me importa poco que les haya caído feo, Ahora ¿no? vos fíjate, Luis, el presidente da ese mensaje y había presidentes de cámaras, entre ellos el de la sociedad rural, que curiosamente, estando con el presidente, gobernadores, el día de la independencia del país en un acto oficial, fue severamente criticado por otros dirigentes gremiales del campo como si hubiese cometido una traición. Y vos decís, pará, tomo tu concepto, bajemos un cambio. Es el representante de una entidad histórica del campo que está participando con el presidente de un evento por la independencia de la Argentina. Entonces, yo creo que en épocas de incertidumbre, los que tienen más intensidad ideológica, que tienen todo el derecho, por supuesto, a tenerlo, es como que a veces primerean. ¿Por qué? Porque parecen tener dos cosas que son muy importantes. Culpables y respuestas. Y
si escarbas un poco, a lo mejor los que ellos señalan como culpables de un lado o del otro no son tan culpables porque son el otro, existen y los tenés que incorporar. Yo ahí a lo mejor tengo un matiz. La tarea de los que conducen es contener a los que tienen más densidad ideológica, no aislarlos, contenerlos, pero tratar de que el proceso de toma de decisiones no esté caracterizado por los más, vamos a decir así, intensos ideológicamente, ¿no? Ahora digo, ¿no son funcionales a los más duros dentro del gobierno, los duros de Cambiemos? Digo, cuando Patricia Bullrich dice, cuando Waldo Wolf dice... Los duros siempre son funcionales entre sí, son imprescindibles. Claro. Ahora, la responsabilidad es del gobierno. Y el gobierno, esta paz de esta mañana, no fue la estabilidad de los gestos del gobierno hasta ahora. Porque cada tanto te aparecían el que largaba a los presos, el que jubilaba a Vudú, la Miriam Lewis, te aparecían una cantidad de gestos que sumaban una agresividad. Quien conduce es el responsable de pacificar. Y el que baja, ¿no? El que Desde ahí baja. solo se pacifica desde el poder. Desde abajo es otra cosa. Ahora digo, el discurso de hoy de Alberto no es un discurso como para decir, bueno, entendió que hay que aflojar. Si desde acá en más ese discurso se convierte en estable, es que él revisó los errores que tuvo hasta hoy. Pero los tuvo. Si los negamos, estamos hablando de otro país. ¿Qué pasa con qué pasa con el PRO, con Cambiemos, con Larreta, después de haberle dicho mi amigo Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, Nacho? Larreta está en una situación sumamente incómoda, primero porque quienes motorizan la manifestación de hoy, según este informe que recibió el gobierno, están referenciados con Juntos por el Cambio. Y es justamente Larreta quien hoy tuvo más de 1000 contagios y quien ve en esta situación un foco de contagio. Desde ese punto de vista de gestión está complicado. Y por otro lado, Larreta ve cómo todos tensionan en Juntos por el Cambio y él tiene que gestionar. Él tiene que gestionar, no le queda otra que dialogar con Alberto Fernández. Y eso, así como Alberto Fernández se lo cuestiona de los sectores más duros del kirchnerismo, de ser demasiado dialoguista, demasiado benevolente hasta con Larreta, a Larreta le facturan también eso internamente. ¿Por qué hablas tanto con Alberto Fernández? ¿Por qué apareces tan pegado en la foto? ¿Qué se dice? Digamos, ¿cuánto de buena es, Rosario, vos que tenés información de primera, cuánto de buena es real la relación o es solo el adjetivo mi querido amigo Horacio Rodríguez Larreta? No, en las últimas semanas fue muy buena la relación con Larreta y Alberto Fernández. Chatean todo el tiempo por teléfono, hablan, tienen que reunirse, se reúnen. No solamente de Larreta, se ve también fricciones de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y en privado es totalmente lo contrario. A Larreta y a Kicillof, ¿quién los presentó? Sergio Massa. Le dijo, júntense porque se van a dar cuenta que se llevan bien. Se juntaron y se llevan bien los dos, o sea, se lleva bien Larreta con el presidente y con el gobernador, que es más afín al kirchnerismo, al ala dura, que sí cuestiona quizás también el kirchnerismo, como a Larreta le cuestionan internamente, sí cuestiona, dejemos de decirles amigos a estos dirigentes que no son nuestros amigos. Va a haber, vos decís, entonces, Nacho, Rosario, no va a haber un comunicado, no va a haber un jefe de gabinete, un ministro duro o un vocero, Alberto, salir a decir, ignorantes sanitarios o desestabilizadores. No, pero esta frase, como dice Rosario, sí se mencionó públicamente. El ala más moderada del gobierno no la va a decir, probablemente la digan los sectores más extremos y dejen a esos espadachines de alguna manera decir lo que les parece. Tanto el jefe de gabinete como Alberto Fernández me parece que no van a salir a cuestionar de lleno a los manifestantes, sí van a plantear la preocupación sanitaria. Eso Sí, incluso vimos las manifestaciones de hoy de los dirigentes del gobierno que eran en contra de la violencia del móvil de C5N, como Guado de Pedro, Santiago Cafiero, y no dijeron nada de esta manifestación. Pero digo, no se puede no repudiar, digamos, todo el arco político, todos los que trabajamos en los medios, cuando yo hacía el repudio, sé que lo hago en nombre de mis compañeros, es evidente. Está fuera de discusión. Pero está bueno decirlo porque vio que en la Argentina hasta lo que está fuera de discusión está en discusión, ¿no? O sea, es un disparate fenomenal. A veces uno se pregunta si no son funcionales. Son funcionales, no hay que preguntarse. ¿Qué hubiera hecho un oficialista? Mandar a 4 que hagan eso. Perfecto. Claro, o sea Esto que, es así. digo, ahí es un límite. La vamos a sumar a Florencia Kant, enseguida vamos a estar hablando más específicamente de la cuestión sanitaria, pero hoy me decía, Nacho, decían, esto es foco contagio. Claro, bueno, este es el primer análisis que hicieron tanto en el Gobierno Nacional como en el de la ciudad. Hace instantes, Diego Santilli, en el programa de nuestro colega amigo Facundo Pastor, manifestó la preocupación justamente. Me dicen que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, está muy preocupado, vio estas imágenes y se horrorizó.
se horrorizó porque evidentemente no se respetó ni el distanciamiento social, muchísimas personas sin barbijo, sin tapaboca, con lo cual se puede generar un contagio. Lo que dicen es, lamentablemente, nos vamos a enterar de entre 7 a 10 días si esto generó un efecto. La doctora Florencia Cana, aparte de ser una amiga, integra el comité de expertos. Gracias, Florencia, por estar con nosotros como siempre, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, dame un análisis epidemiológico de la cosa. ¿Es un foco de contagio lo que se vio hoy en Obelisco, en Olivos, en muchas ciudades del país? A ver, claramente que haya mucha gente sin mantener el distanciamiento, sin el uso del barbijo en muchos casos, es un posible foco de contagio. No lo vamos a saber, como dijo muy bien Nacho, el ministro de Salud porteño, no lo vamos a saber hasta dentro de 7 o 10 días, pero claramente que en la situación epidemiológica que estamos en el AMBA y en ningún lado del país es recomendable que haya mucha gente sin mantener el distanciamiento. La verdad que es preocupante, independientemente del motivo por el cual se manifiesten, que no voy a opinar de eso porque creo que también es muy diverso, pero creo que hoy por hoy con esta situación hacer una manifestación me parece una locura. Claro. Ahora digo, usted decía, Julio, hablando de la manifestación, es una expresión diversa, comparto lo que decía la doctora Can, muy heterogénea, porque hay de todo un poco. ¿Se anima a tratar de encontrar qué es lo que había en cada una de la gente o en los sectores de los que manifestaron? Había bronca, desesperanza. Insisto en una cosa, hubo un momento en que el gobierno, cuando se junta con Rodríguez Larreta, con Kicillof, tiene 80% a favor. Cuando se habla de los presos que van a salir, hay 80% en contra. Hay una sociedad que opina. ¿Qué pasó con Vicentín? La sociedad se expresó y políticamente el gobierno lo manejó absurdo, mal, lo manejó muy mal. Porque no era el tema Vicentín, sino el manejo político que se hizo. Entonces, me parece que la sociedad tiene hoy un gobierno en crisis, pero una oposición que no existe. Esa gente está transitando la desesperanza, que es la mayoría de los argentinos, Luis. País del 5% de pobreza hace 45 años, al 50%. ¿Qué quiere que transite? Sí, claro, más que la desesperación. ¿Toma nota Olivos, toma nota la casa, digo Olivos porque donde está gobernando el presidente, de esto que plantea Julio, que hay un sector de desesperanza? ¿Qué vos decís? ¿Por qué sale Lázaro Báez? Hoy yo hablé con un funcionario del gobierno y me decía, para vos está bien que haya salido Lázaro Báez, estaba mal detenido. Mariano, ¿estaba bien detenido Lázaro Báez? No, está mal. Y no estamos diciendo que es buenísimo Lázaro Báez. No, pero uno puede estar una persona 4 años y 3 meses presa sin condena, con un juicio que no marcha, que no arranca. Hace 5 meses el juicio está parado. Aparte que se va a fugar Lázaro Báez. Es inaceptable. Ya estaban todos los plazos vencidos. La justicia demorada sigue siendo inocente, no tiene ni condena. Los aparatos que no andan y los tribunales que no funcionan. No hay juicios orales con la cantidad que tiene que haber. Está todo colapsado. ¿Que va a seguir preso? Claro. No Lo que pasa es que pasa esto en el medio y me imagino, sin entrar a que Florencia vos discutas si está bien detenido Lázaro, salvo que quieras, y para mí sería toda una novedad, digo, esto también impacta en la conciencia ciudadana para cumplir con el mandato sanitario de quedarnos en casa. Vos notás que hay como un, che, bueno, ya está, encima pasan estas cosas. Debe ser difícil pensar después del 18 tomar una medida que no sea flexibilizar algo. Sí, lo que pasa es que también hay un poco de contradicción porque uno entiende que hay mucha desesperación, que hay gente que necesita volver por lo menos a una nueva normalidad, pero haciendo estas cosas estamos atentando contra lo sanitario, digamos. Entonces puede que esto redunde en un número mayor de casos dentro de 7 a 10 días y que entonces sea más difícil flexibilizar. Claro. Entonces termina siendo un círculo vicioso del que no terminamos de salir. Por eso digo que me preocupan este tipo de manifestaciones por el motivo que sea. En este contexto epidemiológico no debería haber manifestaciones de ningún tipo, salvo que sean en forma virtual, porque de verdad que es un peligro para la salud pública. Claro, digo, esto pasa en el día en el que tenemos esta cifra que impacta el récord de contagios de 3.663 y enseguida vamos a ver la curva para preguntarte, Florencia, ya sé y lo aprendí con vos, que no puedo preguntarte si estamos en el pico, que esto lo vamos a saber después cuando bajen los números. Creo estar diciendo bien este concepto.
Sí, y también lo que sucede es que el pico tampoco es de un día. Uno puede estar, digamos, varios días. Hubo países que estuvieron semanas en un número estable, pero muy alto, y recién después empezó a bajar. Nosotros no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la curva en Argentina. Podemos saber cómo van aumentando y a qué velocidad van aumentando los casos, pero tal como vos lo decís, y ya se ve que digo siempre lo mismo, o que ya, No, pero es así. Vamos a ver cuándo pasó el pico una vez que empiecen a bajar los casos. Me gustaría que viéramos, por favor, la curva que siempre tenemos en animales de la última semana, para ir viendo los números, que acá está, que es la que estamos viendo, empezando el 3 de julio hasta ayer, hasta hoy, perdón, que estamos viéndolo. Fíjate que hoy estamos en cifras que son preocupantes, 2.300 en la provincia, 1.058 en la ciudad, ayer 2.222 y 1.116. ¿Es posible saber si esto tiende a estabilizarse en estos 3.400 casos en el AMBA o crees que todavía puede ser mayor el incremento del número? A ver, siempre puede ser mayor. El tema es que en los próximos días deberíamos empezar a ver los resultados de estas medidas un poco más estrictas que empezaron el 1 de julio. Entonces, como crecer puede crecer, pero uno esperaría, aunque sea una estabilización, por las medidas que se tomaron desde el 1 de julio, que para nada fue como volver al 20 de marzo, ¿no? Claro. Tenemos claro que no volvimos a una fase 1, que lo que se hizo fue parar un poco la pelota, restringir un poco el movimiento de personas para que circulen menos personas y circule menos el virus, pero por supuesto que todos los números que estamos viendo ahora, incluso la ocupación de camas de terapia intensiva, es un arrastre de lo que pasó un par de semanas atrás. Sí, doctora, en este promedio de casos actual, 3.400, ¿es factible desde el punto de vista sanitario si se toma la decisión política de volver a fase 3 después del 17? A ver, habrá que evaluar, por eso siempre las decisiones, que repito otra vez, ¿no? Pero siempre las toma el Poder Ejecutivo escuchando diversas voces, pero siempre se toman más cercano a la fecha, digamos, en este caso sería más cercano a la fecha del 17, porque hay que ver la progresión de varios días. Y en base a eso dar una recomendación. La realidad es que hay actividades que configuran un mayor riesgo y otras que configuran un menor riesgo. Sabemos que el uso del transporte público es un lugar donde pueden darse muchos contagios. Sabemos que las actividades al aire libre pueden, digamos, configurar un riesgo menor. Habrá que evaluar más cercano a esa fecha en qué situación estamos y siempre, obviamente, que la intención es poder flexibilizar lo más posible, Claro. Siempre cuidando la salud de los argentinos. Yo lo que quiero decir es que hay que cuidar lo logrado, y lo logrado es que mientras se pudo aplanar la curva ese primer mes y medio, se pudo fortalecer el sistema de salud, y eso permite que hoy estemos en una situación sanitaria mucho más favorable que la que estábamos el 20 de marzo en cuanto a recursos humanos, en cuanto a camas y a disponibilidad. Bueno, pero la realidad es que como eso hay que cuidarlo, no podemos llegar a la situación de un colapso del sistema de salud. Bueno, justamente por esto me gustaría que nos ayudaras a analizar si es viable, porque Nacho tiene el probable plan, que me parece muy interesante para que nos detengamos aquí y lo veamos también con Julio. ¿Qué piensa la Ciudad de Buenos Aires? Formalmente estamos a 9 días, de que se termine este momento. Y el lunes se juntan Larreta y Kicillof para justamente ponerse de acuerdo o empezar a ponerse de acuerdo en qué se puede abrir y en qué no. Hay un análisis compartido con Kicillof que es, si se mantiene este nivel de contagios, se va a abrir de mínima a fase 3 a partir del día 17. 18, se vuelve... Fase 3 es lo que teníamos, el viernes que pasó, era el otro. Se vuelve al 30 de junio, exactamente. Con algunos agregados, Luis, por ejemplo, los runners con tal vez más amplitud horaria, esto es justamente para descomprimir. Otra vez va a volver a salir toda la gente a hacer otra ejercicio. vez los runners. ¿Qué te pasa con los runners, Florencia? Porque digo, parece como el fiel de la balanza de si nos va bien o nos va bien, o mal los que salen a correr, ¿no? No, a ver, ¿qué me pasa? Entiendo que las actividades al aire libre por lo general configuran un riesgo menor. Lo que pasa es que en una situación digamos, de una cuarentena que viene siendo prolongada y donde hay
gente que tiene sus comercios que no puede abrir, por ahí, si bien no hay que comparar peras con manzanas, como nos decían en el colegio, porque son cosas diferentes, la realidad es que puede causar un poco de incomodidad que personas que no pueden abrir su negocio vean que la gente puede salir a correr. Si bien lo que hay que diferenciar es que el salir a correr o a caminar es una actividad al aire libre, que siempre y cuando se haga con los cuidados y con el distanciamiento, no configuraría un riesgo mayor. Claro. ¿Qué le pasó con los runners, Julio? ¿Le importó algo la gente que salía a correr en la capital o no tanto? La pregunta es, ¿hasta dónde utilizamos la autoridad para limitar o dónde damos responsabilidad? A mí lo de los runners me parecía un poco, me sonaba como exageración, punto. Exageración que se los limite. Que se los regulase, claro, obviamente. Está regulando algo que es innecesario que regule. Claro, claro. Bueno, a propósito de lo que planteaba la doctora Khan, Nacho, en este plan que tiene un cierto consenso con Kicillof, aparece el tema de los comercios, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué? De máxima, lo que quiere hacer la reta, además de volver a fase 3, es sumar actividades con protocolos, algunas que no pudieron abrir desde el 20 de marzo, por ejemplo, peluquerías. Hoy hubo una manifestación de peluqueros, ¿no? Vi algunos peluqueros con un mega peine haciendo Porque 4 meses sin actividad. Es la única actividad que casi la única que no abrió más. No. Entonces, con protocolos están analizando impulsar la reapertura. También industrias, la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, muchas industrias quedaron sin abrir. También hay centros comerciales que no abrieron, por ejemplo, en el 11, en Avenida Santa Fe, abrieron un poco, después lo volvieron a cerrar por las limitaciones que hubo que poner ante el crecimiento de la curva. ¿Qué te dicen en la ciudad? Nuestro plan es este, lo vamos a empezar a hablar con Kicillof. El jueves, hasta el día jueves, tal cual como lo comentaba Florencia Khan, ahí vamos a poder saber en qué punto estamos. Jueves que viene. El jueves que viene. Ahora, digo, esto Gustavo, tiene que ver con la tragedia de los pequeños comercios y de la cantidad de comercios en nuestra zona, ¿no? Nosotros comentábamos días atrás, FECOBA diciendo cerraron 20.000 comercios que ya no van a volver a abrir en la ciudad de Buenos Aires. Los que están en la zona límite dicen, bueno, no es fácil abrir un comercio y a las 2 semanas cerrarlo y después volver a abrirlo. Entonces, lo que quieren es un poco de certidumbre, si ya no obviamente para atrás, porque no se puede, sí al menos para adelante. Prefieren abrir de a poquito y seguir en un camino positivo que abrir, cerrar, volver a cerrar, porque genera muchas dificultades. Claro, digamos, ahí vuelve a ser, Florencia, la discusión de, me parece, ¿qué haces y con qué protocolo lo haces? Es decir, ¿qué actividad vas a pensar flexibilizar y cómo la protocolizás para que genere distanciamiento, higiene de manos y todo lo que sabemos, ¿no? Sí, yo creo que las actividades, en tanto y en cuanto se hagan con un protocolo, que se respete, en tanto y en cuanto cada uno de nosotros, yo insisto con la responsabilidad individual, porque hay un punto donde a nosotros nos pueden dar todas las recomendaciones, pero cada uno tiene que ser responsable de sus actos y de cómo hace las cosas, y esta responsabilidad individual no es solo para las medidas de prevención, es también para consultar tempranamente ante la aparición de síntomas, para poder recibir los cuidados y para poder aislar a los casos confirmados y para poder hacer también un seguimiento de los contactos estrechos. Esto es fundamental. No hay que subestimar los síntomas y no hay que subestimar al virus. Esto es lo que yo digo. Claro. Los lugares donde se subestimó al virus le fue muy mal. Creo que acá en Argentina no se subestimó al virus, pero no lo tenemos que hacer nosotros como pueblo, ¿sí? No tenemos que pensar que esto no nos va a pasar. Ustedes pueden decirme ahí en la mesa si no les pasa ahora respecto a un mes atrás que ya empiezan a tener conocidos que tuvieron COVID. Claro. Antes parecía algo que le pasaba a otro. Bueno, esto es porque el virus está circulando y en el AMBA está circulando mucho. Entonces, yo quiero decir que gran parte de estos problemas que tengo y en esto que tenemos, y en esto coincido con lo que dijo el presidente, es por el virus, no es por la cuarentena. Claro. ¿sí? Ahora porque me parece, está pasando en todo el mundo. claro, ¿sí? me parece, no sé, es un pensamiento que vuelco aquí, que también, y apuntando a lo que vos decías de la responsabilidad, lo que decía Bárbaro, que mientras vos sostenés mayores prohibiciones muy duras durante mucho tiempo, la naturaleza humana tiende a saltar las prohibiciones. Esta cosa de que lo prohibido es lo deseado. Ahora, si vos en cambio compartís la responsabilidad con el ciudadano individual y decís, mira, es grave, no te voy a prohibir, pero tenés que tener este protocolo y demás,
haces como más solidaria la responsabilidad. Si yo te digo, no salís nunca más, es altamente probable que vos saltes ese cerco. Si vos decís, mira, vas a salir con estas condiciones, también me parece altamente probable de que vas a cumplirlo por una cuestión de responsabilidad. Pero Luis, ya pasamos por esa situación, digamos, de abrir actividades y apelar a la responsabilidad individual, que yo quiero decir que la ciudadanía argentina, para mí, tuvo un comportamiento muy valorable, porque todo el primer mes y medio, insisto, que se logró este aplanamiento de la curva, fue muy útil para la salud de todos los argentinos. Lo que pasa es que me parece que no lo podemos poner en términos de encerrar o digamos, de restringir las libertades, porque en realidad le están diciendo a la gente, quédate en tu casa para cuidarte, así no te contagiás. No le están poniendo preso en su casa. Pero lo importante acá, como vos decías, es ya se apeló a la responsabilidad individual, y lo que pasó es que empezó a haber un aumento de casos y una tasa de ocupación de camas de terapia intensiva que, de continuar en esa tendencia, podía producir en un par de semanas un colapso del sistema de salud. Te entiendo. Quiero dejarle a Rosario que te pregunte, pero hablabas vos de terapias intensivas y de camas. Veamos el reporte del día de hoy, sabiendo que tenemos 662 casos internados en UTI, confirmados. El porcentaje de ocupaciones a nivel nacional de todo el país, 52%. A nivel del AMBA, casi el 59%. Es una cierta alerta naranja, no sé, vos me dirás, Florencia. Sí, es para tener en cuenta, y uno tiene que estar siempre como un paso adelante. Si digamos, los pacientes en terapia intensiva suelen tener internaciones largas, estadías largas de por lo menos 20 días, entonces uno tiene que hacer los cálculos, y cuando se tomó esta medida de restringir la movilidad del 1 al 17 de julio, tenía que ver con que si seguíamos con los números que veníamos, con esa tendencia, bueno, en un par de semanas podía producirse el colapso. No olvidemos nunca que cuando uno habla de ocupación de camas de terapia intensiva del 60% es por cualquier patología, claro, no solo por COVID, pero es un promedio. Hay algunos hospitales que tienen por ahí ya más del 90% y otros que pueden tener el 40 o el 35%. Se entiende. Sí, Rosario. Sí, doctora, recién Nacho contaba el plan de reabrir en la ciudad, que ya empieza a ser compartido por justamente el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Todos ya empiezan a hablar de reabrir el 18. ¿Por qué? Porque van a tener que cerrar más adelante, porque el colapso del sistema sanitario todavía no cerró. ¿De vuelta? O sea, dice, abramos el 18 porque después vamos a tener que volver atrás. Por eso justamente van a tener que abrir el 18, porque el colapso finalmente del sistema sanitario no llegó, va a llegar más adelante. Entonces dicen, vamos a dar un respiro ahora, vamos a abrir y después vamos a volver a cerrar. ¿Usted cree que esto va a suceder? A ver, la idea es que el colapso del sistema de salud no llegue nunca. Este es el objetivo, que no colapse el sistema de salud, porque cuando nosotros decimos colapso del sistema de salud, nos referimos a que haya pacientes que terminen muriendo que no tenían que morir. Digo, uno, por supuesto que siempre presta el cuidado para que nadie muera, pero una cosa es una persona que fallece a pesar de haber recibido todos los cuidados, y otro asunto es cuando una persona fallece porque no pudo recibir los cuidados. Claro. Cuando hablamos de colapso del sistema de salud nos referimos a eso. Entonces, la idea es que no colapse ahora y que no colapse después tampoco. La realidad es que, por lo que vimos en otros países, hay países que tuvieron la necesidad de hacer aperturas y cierres en base a la situación epidemiológica. Yo no sé, esto que decir Rosario puede ser, yo no tengo conocimiento de eso, pero puede ser. Claro, porque digo, el concepto que está trayendo Rosario sobre la mesa no es menor. Está diciendo, es la estrategia del martillo. Vamos al 18, que parece que las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, se han dado cuenta que es necesario, Dios quiera que los casos se mantengan como corresponde, y después con un dato que es, no se aguanta más. O sea que hay yo creo, no equivocarme, pero decime, Rosario, hay una conciencia en el gobierno nacional que hay una cierta saturación de tolerancia de cuarentena. Totalmente, y si no tenían conciencia de lo de la marcha de hoy, porque era contra el gobierno, sí tienen conciencia del hartazgo, y por eso justamente, a pesar de que se ven los números más duros de la pandemia, están diciendo, bueno, hay que reabrir el 18. Incluso algunos están cuestionando si estuvieron bien en cerrar tan temprano como Horacio Rodríguez Larreta se negaba. ¿Estaba bien cerrar en ese momento? Ahora. O hubiésemos aguantado una semana más. ¿Qué era la hipótesis Nacho que traía? ¿Te acordás, Nacho, cuando vos lo trajiste que decían no querían empezar el miércoles pasado? Digamos, decían banquemos un poco más
porque sabemos que va a ser duro, pero esto que vos decís es una política sanitaria, Florencia, la de aplicada en otros países. No es una apertura para siempre, es una apertura y cierre según el comportamiento del virus en alguna sociedad. Totalmente, nosotros estamos ante una situación inédita, ante un virus nuevo y el comportamiento que tiene el virus en Argentina no necesariamente va a ser el mismo que en otros lugares. Y si hay algo que no se puede hacer en ciencia, y menos con un virus nuevo que todavía no conocemos del todo, es ni futurología ni tampoco analizar las cosas con el diario del lunes. Claro. Porque digo, la realidad es que hay cosas que uno las ve ahora, pero ya pasaron, pero en ese momento no sabíamos cómo iban a ser. Entonces, me parece que en este punto es muy difícil proyectar, porque si uno supiera lo que va a pasar, sería todo mucho más fácil. Pero hay otros países que tuvieron el virus antes que nosotros, que tuvieron que volver a cerrar aún cuando ya habían llegado a una nueva normalidad, porque volvieron a tener rebrotes. Claro. Así que yo entiendo la incertidumbre que puede causar, pero es muy difícil proyectar y hacer futurología en esto. Se entiende. Bueno, no solo está la política de aislamiento del virus, sino también la política de aislamiento política que tiene desde el lado del gobierno un nombre y apellido y es Mauricio Macri. Sí, Nacho. exactamente, Luis. Ayer reapareció el expresidente públicamente en una entrevista que le hizo Vargas Llosa y generó... Hijo, ¿no? Álvaro Vargas Llosa, sí. Generó un revuelo interno dentro del gobierno. Se trazó una estrategia que es no salir a contestarle públicamente. Nosotros estamos gobernando, él está con la oposición tuitera, no hay que contestarle, pero sí obviamente se tomó nota de lo que dijo. Hubo muchos cuestionamientos a las críticas que hizo Macri a la cuarentena. Ahí voy, porque no resisto. ¿Qué lo vio? ¿Qué vio ayer con Mauricio Macri, con Álvaro Vargas Llosa? Bueno, ya estar con Álvaro Vargas Llosa ya define un nivel de la concepción de la vida, porque digamos, el talento no suele ser hereditario y en este caso es más notable. Me pareció triste, me pareció que para tardar tanto tiempo en reaparecer no valía la pena hacerlo. Directamente, o sea, me parece que no le gustó, me da la impresión que no le gustó. Lo Pero que vio. eligió un posicionamiento duro ideológico. ¿Cómo? Digo, al elegir a Álvaro Vargas sí, Llosa no, y claro. ese entrevistador, Sí, sí, sí. se está parando en su forma de encarar la resistencia con aguante. Ah, mira. Yo creo que en ese aspecto hay ciertos parecidos de familia con la estrategia del Macri post-derrota a lo que fue la post-derrota del 2015. Sí, O sea, ese es Está el conservando gran su núcleo interrogante. duro, ¿no? Ese es el Exactamente. gran interrogante que se hacen en Olivos respecto a ¿tendrá el cuero duro Macri para bancarse la que se bancó Cristina en 2016/2017? La centralidad de la oposición, recordemos, el peronismo en ese momento había tomado la decisión de buscar una alternativa distinta al kirchnerismo, pero no lo pudo encontrar porque Cristina mantuvo la centralidad. En este caso, ¿podrá mantener la centralidad Macri teniendo en cuenta a un Horacio Rodríguez Larreta con un distrito tan potente gobernando como la Ciudad de Buenos Aires? Claro, porque es bien distinta la cosa. O sea, con Cristina seguía siendo la líder, de hecho es la que finalmente va a tejer la estrategia para que Alberto sea presidente. La pregunta es qué pasa con Macri, donde hay una María Eugenia Vidal emergente. Claro. Y que tienen votos también, porque en Claro. el peronismo nadie tenía votos, salvo Cristina Kirchner, o sea, el resto no tenía nada de votos. Fue Florencio Randazzo anteriormente en las elecciones anteriores, no tuvo votos y demás. Acá hay dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta. Completa A un poco lo mejor Macri sí, espera Gustavo. que en el 2023 también digan que con Macri no alcanza, pero sin Macri no se puede. Es que es Cristina, así como un modelo Cristina puro, quería decir, ¿no? Completemos un poco esto que Sí. estaba diciendo. Están enojados con las críticas, se está quedando solo con la oposición Con de la Twitter. oposición de Twitter diferencia lo que hace Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, algunos diputados, algunos intendentes, y por eso los mensajes Claro. del presidente Alberto Fernández a los moderados. A Larreta, a Morales, con el tema de la IFE. Escuchó el pedido de Morales, le renovó la IFE, Morales le salió a agradecer por Twitter. También la convocatoria a los intendentes en el día de ayer, con Juanchi Zabaleta. Y Jorge Macri incluido. Y Jorge Macri, el primo del expresidente. Y también hoy la mención en el acto del 9 de julio, ¿no? Sí, totalmente. Y si bien son secundarios, frases como la de Sergio Berni, no vale ni 10 centavos. O sea, me parece que se sienten todos habilitados para pegarle. ¿A Macri le dará el cuero, para utilizar un viejo término peronista, le dará el cuero para bancar esta situación? La Argentina vive entre dos fracasos, el fracaso del macrismo y el fracaso del kirchnerismo. En rigor, tendríamos que ser capaces de gestar un tercer movimiento
que sea una síntesis superadora de estos dos fracasos. ¿Alberto no asoma como una síntesis superadora? Hasta hoy no lo fue. Digamos, tiene chance porque tiene tiempo. Pero lo que hoy hace no es una síntesis superadora, sino una reiteración de una política que era la de Cristina. Hoy Alberto es más Cristina que cuando asumió, ¿o no? De vuelta, hoy Alberto es más... Es más Cristina que cuando asumió. Y el kirchnerismo no podía ir a elecciones con Cristina porque perdía. Quiero decir, el kirchnerismo duro y el macrismo duro no pueden ganar elecciones, ninguno de los dos. Entonces, o surge una tercera fuerza o la Argentina no detiene su decadencia. Totalmente. En el medio, digo, de la cuarentena, ¿no? O sea, por las dudas estamos discutiendo esto. En otros términos estaríamos discutiendo las elecciones del año que viene y demás. Pensaba, Florencia, digo, esto que mucho se mencionó, que es el cansancio, 111 días creo que llevamos hoy de cuarentena, vamos a terminar esta etapa en 120 días, de 4 meses seguidos. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista sanitario esto, que es una saturación de restricción de algunas actividades? No, bueno, es lógico que haya cansancio, en eso estamos todos en la misma situación, a todos nos gustaría poder volver a la vida normal o aunque sea a una nueva normalidad y es lógico que exista el cansancio, sobre todo más que el cansancio, lo más preocupante es la gente que realmente no puede trabajar y no puede llevar un plato de comida a la casa. Una cosa es el cansancio o el aburrimiento de aquel que igual a fin de mes va a cobrar el sueldo, aunque trabaje desde la casa, y otra cosa es el que no puede trabajar. Me parece que para mi punto de vista son cosas bien diferentes y es lógico y es entendible y a nadie le gusta esta situación, nadie está disfrutando con esta situación. Habría que estar muy mal de la cabeza para disfrutar de esta situación. Lo que pasa es que, repito, en una situación donde tenemos un virus nuevo, donde todavía no tenemos vacuna ni tenemos tratamiento, la restricción o la cuarentena o como lo quieran llamar es un mal necesario. Digo, acá pareciera que la culpa de todo la tiene la cuarentena. Entiendo, la idea sería poder abrir actividades en tanto y en cuanto eso no vaya en detrimento de la salud de los argentinos, porque finalmente si abrimos actividades y nos enfermamos todos, igual los comercios no van a vender, igual las industrias no van a funcionar y vamos a estar mal desde lo económico y peor desde lo sanitario. Total. Déjame que te haga un par de preguntas así muy pueden parecer obvias, pero que vuelven a circular. ¿Se transmite por el aire o no se transmite por el aire el virus a partir de esta nueva posición de la OMS? No, a ver, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud es que va a revisar la evidencia. Todavía no hay evidencia de peso que sustente que el virus puede quedar, digamos, flotando en el aire. Así que esto es algo que se está revisando. De todas maneras, a lo sumo lo que implicaría es tener que hacer más hincapié en la ventilación de los ambientes, que es algo que decimos desde el principio, porque esto de comprobarse sería más que nada para los ambientes cerrados y con poca circulación de aire. Entonces es importante la ventilación de los ambientes, el uso del tapaboca y el distanciamiento, que es lo que venimos diciendo desde siempre. O sea que no hay que asustarse de creer que ahora es un nuevo modo de contagio como lo habían sido los objetos en el comienzo, es decir, que el virus se posara en algunos de los objetos y demás. No hay que enloquecer con este tema. Eso está en evaluación, pero de todos modos las medidas de prevención para todos no serían muy diferentes de lo que estamos ya haciendo. ¿Hay algún número? Hoy estamos hablando de 3.600, no recuerdo las últimas dos cifras, de contagios en la República Argentina, con 3.300, números más, números menos en el AMBA, para tenerlo en cuenta. Ahora lo decimos exactamente. ¿Hay un número alarma que con esta cantidad de testeos y con esta población vos digas, bueno, es un momento de verdad severo como para volver a pensar en otro martillazo? No hay un número absoluto. Como te decía, siempre se evalúan varios parámetros. Se evalúan los casos totales, se evalúan obviamente los fallecimientos, se evalúa la ocupación de camas en terapia intensiva, el tiempo de duplicación de los casos, digamos, hay varios parámetros que se tienen en cuenta a la hora de emitir una recomendación. Bien. Florencia, como siempre, un placer y ya lo sabes. ¿Me dejás, Luis, claro, decirte una cosa, lo una que buena sea. noticia? Sí, claro. Tanta pálida.
Bueno, Argentina había tenido el brote más grave de sarampión de los últimos 20 años. Hubo 179 casos desde agosto del año pasado hasta el 19 de marzo de este año y ya llevamos 3 meses sin casos nuevos de sarampión, así Qué que bueno. se logró controlar ese brote y Argentina sigue siendo un país libre de sarampión, así que es algo entre tanta pálida para destacar y para celebrar, y una vez más se pone de manifiesto la importancia de las vacunas. Sí, totalmente. Para aquellos que discuten sobre el tema de las vacunas y los que creen que es una posición ecológica, estar en contra, la verdad que es una gran cosa. 3 meses sin contagios de sarampión, Florencia. Sin casos nuevos de sarampión, entonces se logró cerrar el brote, porque si seguíamos teniendo casos nuevos, hasta agosto-septiembre íbamos a perder el estatus de país libre de sarampión. Bien. ¿Y cuándo tenemos la vacuna contra el COVID? Ah, qué buena pregunta. Mira, hay muchísimos estudios en marcha, más de 100. Hay algunos, un par que están ya en fase 3 más avanzados. Es difícil decir una fecha porque ya se está desarrollando a tiempo récord la vacuna, pero es difícil decir una fecha, y además que cuando la vacuna esté, tiene que poder producirse a gran escala para tantos millones y millones de personas en todo el mundo. Ponele. ¿Cuándo Así que- cumplís años, Florencia? 4 de octubre. Suponete que el 4 de octubre celebrás tu cumpleaños diciendo está la vacuna, está aprobada, etcétera, etcétera. Cumplís años, no vamos a tener la fiesta que estábamos acostumbrados. ¿Cuándo se va a poder producir a escala y estar vacunados la gran mayoría? ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda? Eso va a depender de, digamos, de qué pase con la vacuna, si hay o no transferencia de tecnologías, como para que se pueda producir en diferentes lugares al mismo tiempo. Hay varios aspectos a tener en cuenta y después habrá que ver si la vacuna va a ser para toda la población o si solamente se van a tener que vacunar los que son, digamos, grupos de riesgo, ¿no? Como hacemos con la gripe. Claro, pero digo, es interesante esto, ignorancia total. Por ahí la mesa lo sabe y quedo como un burro más. Otra vez, pero digo, suponete que lo descubre el laboratorio X. ¿Dependemos si se cede esa patente al resto del planeta y en qué condiciones, con cuánta plata para que se haga más rápido? No sé, o es un bien de interés público que alguna ley de alguna parte del mundo obliga a que se comparta. Bueno, habrá que ver, debería ser un bien de interés público, pero bueno, puede haber, digamos, otros aspectos en el medio a tener en cuenta. También puede haber, digamos, más de una vacuna, no necesariamente tiene que haber una sola. Por ejemplo, contra la gripe hay vacunas de diferentes laboratorios, así que todavía hay mucha incertidumbre al respecto. Alguna vacuna yo creo que va a haber, porque hay muchos estudios en marcha y se están haciendo, digamos, lo más rápido que se puede, siempre teniendo en cuenta que las vacunas, como premisa, tienen que servir para prevenir la enfermedad, pero tienen que ser seguras, como son seguras todas las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación y las que no están en el calendario también. Sí, Mariano, decime. Hoy, sin vacuna no hay solución, vamos a seguir saliendo, subiendo. ¿La única solución es la vacuna? A ver, la solución más prometedora es la vacuna. Hay que ver cuál es el comportamiento de la pandemia. No parece suceder que se vaya autolimitando sola como ha pasado con otras epidemias. Así que la solución, digamos, más segura es la vacuna. Aquello que había dicho Angela Merkel, que el 70% de la población se iba a contagiar, eso sucedería a lo largo de varios años si no tenemos una vacuna, pero yo creo que vamos a tener una vacuna. Y la pregunta, me parece que también apuntaba de Mariano a esto, no aparece la vacuna, pero aparece el Tamiflu que sirvió para la gripe A. ¿Te acordás que eso fue rápido? Cuando aparece la gripe A, apareció el Tamiflu. Me acuerdo de colas en algunos lugares para poder utilizarlo. Si aparece lo que cura el COVID, ¿eso también corta un poco la situación? Sí, totalmente, porque en realidad acordémonos que el 80% de los casos son leves o moderados y digamos,
tienen un cuadro que se termina autolimitando, pero para los casos, digamos, graves o severos, es donde más se necesita un tratamiento para que justamente no haya fallecidos por COVID. Porque Claro. en realidad, si todos tuviéramos una enfermedad leve y esto pasara como un resfrío, no estaríamos en la situación que estamos. El tema es que hay mucha gente que se está muriendo por esto y esto es claro. lo que hay que evitar. Dame una clase práctica de lo que quiso decir alguien que en lo personal uno respeta mucho, creo que todos, que es la doctora Carla Bisotti. Dame una explicación qué quiso decir cualquier resfrío es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en realidad tiene que ver con que este año el virus respiratorio que más está circulando es el SARS-CoV-2. Digamos, tenemos muy poca circulación de influenza, de parainfluenza o de otros virus respiratorios. De las muestras respiratorias, más del 90% son COVID. Entonces, no hay que subestimar ningún síntoma. Ante la presencia de temperatura mayor a 37,5, dolor de garganta, tos seca, falta de aire, pérdida repentina del olfato, del gusto, por más leves que sean los síntomas, tenemos que contactar al sistema de salud, porque lo que justamente Carla decía es que cuando iban a través del detectar a interrogar a contactos estrechos de casos confirmados y les preguntaban sobre la presencia de síntomas, decían, sí, tuve un poquito de molestia en la garganta, tuve 37,7, pero bueno, es un resfrío, no pasó nada. Entonces, había una baja percepción del riesgo y no se tomaba esos síntomas tan leves como síntomas que podían ser compatibles con COVID. Entonces, por ese motivo es que lo que se dice es, cualquier cuadro viral que tengamos y ante la presencia de cualquiera de los dos síntomas, cualquiera de los que yo dije, hay que contactar al sistema de salud, porque por más leve que sea, podemos tener COVID y podemos estar transmitiéndolo a otros. O sea, en realidad no es que yo tengo COVID por el resfrío, lo que me alerta es a dar parte al sistema sanitario para que me aíslen, busquen a mis contactos estrechos y tengamos la trazabilidad del virus. Para no llevar pánico, por ahí alguno podía haber escuchado esto con cierto pánico. Sí, Nacho. Sí, Sí, perdón, decime, Florencia. No, decime. exactamente. Lo que es fundamental es la consulta temprana ante la aparición de síntomas, porque de esa manera se puede confirmar o descartar el caso y se puede aislar al caso confirmado y hacer un seguimiento de los contactos estrechos. Esto es fundamental. Y esto, digamos, a través del detectar que se empezó a hacer en los barrios populares y que mostró buenos resultados, es que por eso ahora el detectar se está haciendo en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, y permite entonces detectar los casos de forma bien temprana. Doctora, en esta nueva realidad de aperturas y cierres, como planteaba el Rosario, que se está evaluando dentro del gobierno, ¿existe la posibilidad de, justamente como usted planteaba, que había un porcentaje menor de personas que realmente tienen peligro o corren peligro sus vidas por este virus, de sectorizar, ya sea por rango etario, los mayores de edad, los que tienen comorbilidades, tratar de aislarlos de alguna manera en un periodo en el que entre comillas, se vaya al baile? Es que, a ver, yo creo que cualquier apertura tiene que contemplar que las personas que tienen más de 60 años o aquellos que tienen alguna comorbilidad, me parece que tendrían que hacer, digamos, un aislamiento, una cuarentena más prolongada, porque ellos son los que están en más riesgo. Les voy a dar un número bien sencillo. Promedio, digamos, mediana de edad de los casos, 38 años. Mediana de edad de los fallecidos, 75 años. Claro. Se enferman más los jóvenes, pero se mueren más los adultos mayores. Entonces es por esto que hay que cuidar mucho a las personas que tienen factores de riesgo y ellos es probable que tengan que hacer una cuarentena más prolongada que el resto de la población. No quiero ni mirar hacia mi derecha, que está sentado Julio Bárbaro, cuando decís que las personas de alguna edad van a tener cuarentena prolongada, Julio. ¿Ya estoy acá en cuarentena o no? Sí, de acá no se mueve, Pensaba, vos decías, y con toda razón, la Villa 31 fue en un momento la gran preocupación, la 11114, y el detectar masivo, el programa de detectar masivo controló la situación. Esto demuestra que el testeo positivo, aislamiento y ver los contactos es una herramienta de muchísimo efecto, ¿no?
Totalmente, por eso también en estos 17 días no solo se busca disminuir la circulación de personas para disminuir la cantidad de casos, sino también fortalecer el detectar, esto se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, y hacer esta búsqueda de los contactos estrechos, de los casos confirmados, porque es importante que estos contactos estrechos estén cumpliendo el aislamiento de 14 días y ante la mínima aparición de síntomas poder testearlos, porque esto es la estrategia que más demostró que funciona acá y en el Total. resto del mundo, ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias, Florencia. Sabés que tengo una Gracias. especial debilidad por las mujeres del comité y particularmente por vos, una admiración muy grande. Así que en vos a todos los integrantes de la salud pública que están laburando y mucho, de verdad, y a vos muy especialmente gracias. Gracias, buenas noches. Por favor, hasta luego. Bueno, estamos hablando de fases de la cuarentena, fases de la cuestión epidemiológica, pero hay fases del gobierno. ¿Hay una fase 2 del gobierno? Totalmente, y Alberto Fernández entra en una nueva fase del gobierno. ¿Por qué? Porque volvió la política al gobierno, volvió la política a la Quinta de Olivos. Julio Bárbaro hablaba de que Alberto Fernández estaba más kirchnerista que nunca, era más cristina que nunca. Bueno, hasta ahora, hasta acá. ¿Y por qué volvió la política al gobierno? Porque justamente están viendo algunas rispideces que tienen que arreglar y que tienen que consensuar con la oposición sobre todo. Vemos 3 fotos ahí. Massa, Vidal y Larreta. Exactamente. ¿Qué función cumplen en esta fase 2? Hubo un Zoom el lunes a la tarde de estos 3 dirigentes, después del comunicado duro de Juntos por el Cambio. ¿Se juntaron los 3 en Zoom? En Zoom. Se juntaron los 3 a hablar en Zoom. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que le dijo Sergio Massa? Córranse, denle señales al gobierno de que no son lo mismo que Patricia Bullrich. No se suban a la locura de Patricia Bullrich. Fue uno de los mensajes de Sergio Massa, que acordó este Zoom con Horacio Rodríguez Larreta, sabemos que son amigos, y que sumaron justamente a esta reunión a María Eugenia Vidal, que la vimos hablando de que es pro cuarentena y que hoy también salió a repudiar la violencia del móvil de C5N. Es interesante esto que decís. Primero, pues se manifestó, nos hizo saber a todos que estaba a favor de la cuarentena, que era una locura romperla y que, bueno, como todos condenó el tema de lo del móvil de C5N. Hay que decir que Vidal y Massa tenían buena relación en la gestión de María Eugenia. Totalmente, claro, y fueron aliados en la legislatura bonaerense, claro. ¿no? ¿Qué piensa de este Zoom, de esta cosa de corramos no de los duros de Cambiemos? Si uno hace memoria, cuando gana Alfonsín, el peronismo se llena de odio. ¿Qué hace Menem? Juega de dialoguista. Apoya el Bigle, va a saludarlo a la Quinta. ¿Y quién hereda? El que dialoga. El duro no. O sea, históricamente hereda el más suave. El duro se corre, desaparece. El tema central es si la Argentina va a seguir entre Macri y Cristina, que es muy raro, porque son 2 líderes que no pueden ganar una elección. O sea, es complicada la política de un país cuyos liderazgos tienen que estar reasumidos por otro para poder convertirse en gobierno, Claro. ¿o no? Sí, claro, sin la menor duda. Pero también hay más gestos de Alberto, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque ayer hubo una reunión con los gobernadores, una teleconferencia con los gobernadores. Bueno, allí también se acordó en esa reunión de la Quinta de Olivos que participaron dirigentes que Alberto Fernández también dé muestras y dé gestos a la oposición. ¿Qué se está pensando? Para la próxima semana, para los próximos días, una reunión con los jefes del bloque de la oposición, del presidente con los jefes del bloque de la oposición. Ya hubo una foto el 18 de marzo, ahí la estamos viendo Esta en que pantalla. habíamos visto, ¿no? Exactamente. ¿Para qué fue esta foto? Para justamente mostrar que no había grietas poco antes del anuncio del aislamiento, el 18 de marzo. Bueno, ¿qué le dijeron a Alberto Fernández? Volvé a hacer lo que hacías antes, volví a mostrarte con esta política, volví a mostrarte con los dirigentes. Para decirlo en términos de barro, descristinizate. El problema es que no hay proyecto. Luis, vos sabés dónde vamos. La sociedad no encuentra el rumbo que le da la dirigencia política globalmente. Y si la dirigencia no logra devolverle a la sociedad la esperanza en un mejor futuro, digamos, gobernar es dar trabajo. Claro. Hoy no hay gobierno. Hace 45 años que no hay gobierno, que venimos en caída. O sea, o se tiene un proyecto que seduce a la sociedad
o seguimos en este sub y baja. Pero hay algo muy importante lo que usted dice, porque digamos, la cuarentena al principio nos paralizó a todos, dijimos, no hay posibilidad de discrepancia. Vamos, ahora, que la cuarentena sigue, que la enfermedad sigue y que los problemas se han aumentado, necesito saber a dónde vamos, cuál es el proyecto para ir para saber Pero dónde no vamos. tiene proyecto el gobierno y no lo tiene la oposición. Y no desde ahora. Y ni hablemos de los empresarios. Porque la Argentina es un país que tiene 45 años de concentración económica. Los empresarios hablan todo de la inmortalidad del cangrejo, que es un tema importante. Oh. De la concentración económica. Los bancos no dan crédito, Luis. Claro. Somos el único país donde los bancos están para guardar plata y perder en intereses. Pero crédito no existe. Ahora, ¿hay país sin crédito? No. No existe. No. Bueno, esta es la otra foto que vos mencionabas, Total. Nacho, y con Rosario, ¿no? Que Sí, son Juanchi Zabaleta, Grindetti, no me salía Néstor Grindetti, y Jorge Macri, ¿no? Y un dato que no es menor, y que lo decían en Olivos, esta reunión se estuvo pensando durante todo el fin de semana. Alberto Fernández le dijo, díganme ustedes cuándo quieren venir. ¿Cuándo eligieron ir? El día de la reaparición de Mauricio Macri. Eligieron estar en la Quinta de Olivos, Néstor Guidetti. No es un dato sintomático. menor. No es un dato menor, totalmente. Viste que todas las metáforas son médicas ahora, Y- sintomático. Y ponele unas fichas, Luis, en la renovación partidaria del PRO a Jorge Macri. En algún momento me parece que el dialoguismo va a ser lo que va a primar Le en pongo una ficha en que puede tener un cargo importante. un rol más importante. Trascendencia. Digamos, después Que de... lo buscó durante el macrismo y se lo negaron todo Se el lo tiempo, negaron, los 4 se lo años. Y negaron. por algo está ahí sentado ahora. Bueno, todavía tengo que hablar con Mariano del tema de por qué le ponen esta fianza a Lázaro Báez, con Gustavo del tema económico y está Julio, hago unos compromisos comerciales. Y un gran abrazo, va a parecer raro esto, es raro, a la Mona Jiménez que ha hecho una versión hermosísima del himno nacional argentino en el 9 de julio, quiero recordarlo. Gracias a Canal 12 de Córdoba que me ha llamado. Digo esto y lo he dicho siempre, el que no quiera entenderlo es que no me ha leído, no me ha escuchado. Pequeña pausa y hablamos de todo el resto. ¿Qué le ponen esa fianza a Lázaro Báez, Mariano, digamos, que parece impagable? No sé, yo creo que es simbólico. Poner una fianza real no tiene sentido. ¿Vos crees que alguien no se va a escapar porque dejó una plata? Si se va a escapar igual. Obvio. ¿Vos crees que Lázaro Báez se va a escapar? Realmente no tiene sentido. Aparte es una fianza con un monto inexistente en la realidad argentina. Nunca se aplicó en la historia un monto de esta naturaleza. No tiene ningún sentido. La realidad es que a Lázaro Báez le conviene ir a prisión domiciliaria que a excarcelación. Prisión domiciliaria sigue cumpliendo pena. Claro, va ganando acumulando para días. el día de mañana, va juntando millas. En cambio, escarcelado, queda en libertad y el día de mañana Total. puede volver a prisión. Es inocente por 4 años y 2 meses. Una caución real de este monto es una cosa ridícula. A propósito de montos, ¿cómo estamos con la deuda? El reloj, al 4 de agosto hay 3 grupos de acreedores. Uno, los que tienen más inversiones en la Argentina, pero tienen menor monto de deuda, dijeron sí, vamos con la oferta de Guzmán del 53 centavos. Hay otro sector que es el chiquitaje, suelto no sabemos, hay que ver. Y hay un tercer grupo que es poderoso, que tiene deuda tanto de la era Macri como de la era K, que dicen así no nos gusta. Y justo ahí la suerte no acompañó a Argentina, porque Ecuador cerró a 60. Y ellos te dicen, ustedes están en 53. Claro. El gobierno dice en 53 Nos y plantamos. punto. Algunos dicen quizás dentro de algunas semanas, si la cuestión sigue muy, muy dura, aparezca de nuevo el endulzante, es decir, el bono adicional para decir, te quedaste en los 53, pero digamos, te acerco unos Total. pesitos por otro lado. Señores, muchas gracias. Lindo verte. Por favor. Espero verte más seguido, Seguro. como corresponde. ¿El gobierno de Alberto Fernández se parece a...? No, la dirigencia política argentina tiene la posibilidad de repensar el país. Es imprescindible que lo haga. Hasta ahora se parece a un gobierno que todavía no definió un rumbo. No sabemos qué va a hacer. Yo apuesto a que cambie, a que mejore, a que convoque y repiense el país junto con la oposición. Sabe que es un placer verlo y no lo digo de lugar común. Un placer, gracias. Soy Luis Novarecio, este es Semanales 2020. Nos vemos mañana.